¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, estimados amigos, que desde nuestra bella región citrícola, México, Centroamérica, Sudamérica y otras partes del mundo se unen para otra transmisión de la serie Nuestros Orígenes, Revelaciones. Gracias por acompañarnos y especialmente gracias nuevamente al doctor Raúl Esperante, que es uno de nuestros investigadores en el Instituto de Geociencias de la Iglesia Adventista en la Universidad de Loma Linda. Hoy, el doctor Esperante nos presentará la conferencia La ciencia y su relación con la religión en la Edad Moderna. Doctor Esperante, es un gusto tenerte otra vez con nosotros. Estamos seguros que vas a tener una presentación interesante para todos. Así que tienes el tiempo. Muchas gracias. Supongo que se me oye bien. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar nuestra segunda parte sobre la historia de la ciencia y su relación con el cristianismo. Les adelanto que habrá una tercera parte que anunciaremos más adelante. Y esto es importante porque para conocer la evolución de la ciencia necesitamos conocer la evolución del cristianismo. En los últimos 150 años se ha promovido la idea de que la ciencia y la religión, la fe, especialmente la fe cristiana, están en conflicto. Pero ciertamente los filósofos y los historiadores recientemente están afirmando lo opuesto, que en realidad la ciencia y la religión no están en conflicto. Es más, afirman que la ciencia, tal como la conocemos hoy día y como la practicamos, tuvo su origen en el seno y gracias al cristianismo, en el seno del cristianismo. Entonces, en esta primera parte, que en realidad es la segunda de toda nuestra serie, pero es la primera parte de la ciencia en Europa en la Edad Moderna, vamos a hablar de estos condicionamientos. ¿Qué ocurrió en la ciencia en esta época y qué ocurrió en el cristianismo y que permitió el avance científico y tecnológico? Volvemos a nuestro gráfico que presentamos la última vez con las grandes edades que los historiadores consideran, especialmente para Europa occidental. Y hoy vamos a hablar de lo que ocurrió entre los siglos XV y XVIII, lo que se llama la Edad Moderna. La palabra moderna, ¿verdad?, lo usamos de manera ambigua para referirnos a aspectos de hoy día, pero en cuanto a la historia, se refiere a ese periodo, a los siglos XV al XVIII. Bueno, especialmente después del descubrimiento de América. La Edad Moderna se caracterizó por muchos descubrimientos científicos, innovación, crecimiento industrial y la emergencia de la clase social media. Y hubo un cambio de percepción de lo que representaban lo que se llamaba ciencia, scientia y religio. Religio era la experiencia del interior humano. Eso es como entendían ellos la religión durante los siglos anteriores. La experiencia del interior humano. Fijaos que esto es muy interesante porque para muchos tienen hoy día el concepto de que religión es una serie de doctrinas,
pero no era tanto así en los primeros siglos de la era cristiana. Era una experiencia, una vivencia del ser humano. Pero en la Edad Moderna eso pasó a convertirse en lo que hoy pues, algunos afirman y establecen, que son proposiciones escritas que gobiernan la vida humana, como doctrinas escritas. Ciencia pasó de ser la búsqueda y conocimiento del saber general en la naturaleza que Dios había creado a identificarse más con una metodología de estudio y de conocimiento. Los filósofos y teólogos de esa época consideraban a ambas como iniciativas imprescindibles para conocer la verdad. Así que el inicio de la Edad Moderna vio, por tanto, muchos avances científicos, por lo que se ha llamado la Revolución Científica. En realidad no hubo una explosión de descubrimientos científicos, sino que fue el resultado del progreso gradual que venía acumulándose en los siglos anteriores, especialmente en las universidades cristianas que se habían fundado a partir del siglo XII en Bolonia, París, Salamanca, Oxford, Cambridge y demás. Los avances fueron especialmente notorios en astronomía y física, pero para eso necesitamos tener un fundamento histórico. ¿Qué había pasado en la Edad Antigua? Recordad, la Edad Antigua era la edad de los griegos y romanos. La gente del mundo antiguo, exceptuando los hebreos, creía que el sol, la luna y las estrellas eran dioses. Lo sabemos, por ejemplo, en Egipto y en otras culturas. La primera formulación de ideas avanzadas sobre los cielos fue hecha por Pitágoras de Samos, muy anterior a la era cristiana. Para él la Tierra era esférica. Fijaos que no existía en el mundo griego el concepto de tierra plana y tampoco los hebreos lo tenían. Y el globo estaba dividido en 5 zonas climáticas. Desde entonces los griegos creyeron que los planetas se movían en un movimiento circular inmutable. Y Anaxágoras, por esa época también, aseguró que el Sol no era un dios, sino una roca ardiente y que la luna reflejaba la luz del Sol. Veis que ya en tiempo de los griegos, en la Grecia clásica, tenían ya concepciones cosmológicas. Y este hombre también explicó los eclipses de Sol y de Luna. Y después llegó Aristóteles, considerado uno de los grandes pensadores de la humanidad que ha tenido la humanidad. Aristóteles vivió un poquito después. Afirmó que el universo es esférico. De nuevo, esférico. Y no creía que la Tierra era plana, sino esférica y todo el universo esférico, con la Tierra en el centro y el Sol y la Luna y los planetas girando alrededor. La Tierra estaba quieta y los cuerpos celestes son perfectos, decía él. Movimientos perfectamente circulares. ¿Por qué? Porque en el concepto griego el círculo era la forma perfecta y por tanto los astros tenían que reflejar eso también. El universo siempre ha existido, era infinito en el tiempo, pero era finito en su extensión. ¿Por qué? Bueno, pues que ellos veían un conjunto de estrellas y planetas en el cielo y pensaban que eso era todo lo que existía. Tomás de Aquino, el teólogo cristiano, asimiló la filosofía de Aristóteles con la doctrina cristiana y como consecuencia la cosmología de Aristóteles, aunque era errónea en muchos aspectos, fue generalmente adoptada dentro del cristianismo. Eso trajo problemas. La idea aristotélica de la perfección del universo trajo problemas cuando se introdujo al cristianismo. Por ejemplo, él decía, no solo los cuerpos celestes son perfectamente circulares, sino que sus movimientos también son perfectamente circulares, uniformes y constantes. Pero las observaciones que se hacían mostraban que había irregularidades en los movimientos de los planetas. Los planetas en el cielo se mueven hacia el oeste, pero algunos de ellos tienen un movimiento retrógrado en determinados momentos, periodos del año, hacia el este. Y eso no encajaba bien con el modelo aristotélico de órbitas circulares perfectas. Había muchas anomalías que no encajaban.
en el modelo aristotélico. Él decía que el universo es finito, pero cuando se inventó el telescopio allá por el siglo XV, se observó que el universo era mucho más amplio de lo que se conocía. El universo es eterno, sin principio ni fin, decía Aristóteles. Bueno, esto creaba un conflicto a los teólogos que intentaban adecuar la cosmología de Aristóteles a las claras afirmaciones bíblicas de que el universo tuvo un origen, Génesis 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con Aristóteles cuando lo incorporamos a la teología cristiana? Bueno, había esta serie de conflictos de interpretación. Repito, no es que la ciencia y la Biblia estuvieran en conflicto. Lo que estaban en conflicto eran las presuposiciones y las interpretaciones que se hacían de las observaciones naturales. Entonces llegó Claudio Ptolomeo, que era un matemático y astrónomo griego del segundo siglo de la era cristiana. Él escribió un libro, Almagest, en el que presentó una serie de tablas astronómicas, matemáticas, poniendo los astros, diversos astros, en el lugar que él creía que estaban girando alrededor de la Tierra. La Tierra estaba en el centro, era un modelo geocéntrico. Y este modelo permitió a los astrónomos explicar el movimiento de los planetas, incluso predecir su posición futura o su recorrido. Y funcionaba, el modelo funcionó, pero tenía algunos problemas. Y es que, de nuevo, no explicaba el movimiento retrógrado de algunos planetas. Esto es debido a que cada objeto celeste se mueve a una velocidad diferente. Cuanto más lejos están, parece que se mueven más lentos. Entonces, Mercurio, que está más cerca de la Tierra, parece que se mueve mucho más rápido, ¿verdad? Para resolverlo, Ptolomeo usó epiciclos. ¿Qué son epiciclos? Son esos circulitos pequeños que hay alrededor de cada planeta. Entonces, Júpiter, por ejemplo, no solo giraba alrededor de la Tierra, sino también gira alrededor de sí mismo. Y Marte y todos. Incluso el Sol giraba alrededor de la Tierra en el modelo ptolemaico. Pero además, Ptolomeo decía que todos estos planetas estaban encajados en esferas cristalinas sólidas. Y entonces, en su modelo de epiciclos tenía estos astros. Fijaos en el gráfico de la izquierda, el planeta S, que está ahí en rojo, hace este movimiento general alrededor de la Tierra, pero lo hace girando sobre sí mismo y formando, formando bucles. Ese es el movimiento del planeta. Cuando se ponen en el gráfico todos los planetas que se conocían en aquel entonces nos sale el gráfico de la derecha, con todos esos bucles correspondientes a los diversos planetas que se conocían. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Era un modelo tremendamente complicado, pero curiosamente funcionaba en general. Presentaba problemas que las matemáticas no podían resolver, pero encajaba bien, parecía que encajaba bien con lo que la Biblia enseña. Aunque la Biblia no enseña que la Tierra es el centro del universo o que el resto de cuerpos estelares giran alrededor de ella, se creía que la Tierra era el centro de la creación. Y entonces el modelo de Ptolomeo encajaba en esa visión. El modelo tolemaico fue casi universalmente aceptado durante cientos de años, hasta la llegada del modelo heliocéntrico en la Edad Moderna, en el siglos XV y XVI. Entonces llega Copérnico. Copérnico trabajando a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Y él escribió un libro titulado Sobre el movimiento de los cuerpos celestiales. Y fijaos que lo publicó justo el año de su muerte. Lo publicó muy poquito antes de fallecer. La Tierra gira sobre su eje, decía, y alrededor del Sol una vez al año. Esto era una revolución, porque pasaba de todos los astros y el Sol girar alrededor de la Tierra a ser al contrario. La Tierra y los demás astros giran alrededor del Sol. En realidad, esta ya era una idea que había sido propuesta por los filósofos de la antigua Grecia.
Pero ese modelo nunca se asentó bien dentro de la cultura y el conocimiento de los griegos. Así que cuando llegó Copérnico y lo propuso, fue una auténtica revolución científica. Pero resulta contrario a la intuición. ¿Por qué? Porque cuando miramos al cielo no vemos eso. Vemos que sale el sol, se mueve alrededor y se vuelve a poner por la tarde. Lo decimos así, ¿verdad? Figurativamente sale y se pone. Entonces para nosotros se mueve. Y la Tierra está quieta. Y lo mismo vemos con la Luna y los demás planetas si los observamos por la noche. Además, esto contradecía la física aristotélica, que era prevalente entonces, de movimientos perfectos, etcétera, etcétera. Y amigos, cuando una idea se establece en la filosofía o en la teología, o incluso la ciencia también, es muy difícil erradicarla, aunque haya elementos que muestren que está equivocada. Hace falta una revolución para cambiar la idea, y eso es lo que hizo falta en aquel entonces. Se presentaron problemas al heliocentrismo. No es que los científicos lo rechazaron completamente, o tampoco rechazaron completamente el geocentrismo. Estaban en las universidades y en otros centros, estaban luchando los teólogos y los naturalistas con estos conceptos. Había elementos que apoyaban el modelo geocéntrico y elementos que apoyaban el modelo heliocéntrico. Por ejemplo, la observación, como he dicho, nos dice que el Sol orbita alrededor de la Tierra y no al revés, lo vemos con nuestros ojos. Y las estrellas también. En realidad, al contrario, las constelaciones de estrellas se observan en el mismo sitio. Cada vez que miramos al cielo y vemos la Osa Mayor, la Osa Menor, Orión, cada noche lo vemos más o menos en el mismo sitio. Pueden rotar, pero están en el mismo sitio. Si la Tierra se moviera, decían ellos, estas constelaciones cambiarían de lugar. Si la Tierra se moviera, los objetos que caen verticales no caerían en el mismo lugar. Si la Tierra se moviera, entonces una flecha lanzada hacia el oeste llegaría más lejos que una lanzada hacia el este, decían ellos. Estas observaciones son fácilmente resueltas dentro de un modelo heliocéntrico. No resultan realmente una dificultad matemática o física. Pero en aquel entonces, los pensadores no tenían todas las herramientas matemáticas para responder a estas cuestiones que los naturalistas presentaban. Entonces llegó Copérnico. Fijaos un detalle. Copérnico era un clérigo católico polaco. Esto nos dice que, es decir, era un cristiano. Cristianos interesados en la ciencia. No veían la ciencia y el cristianismo en oposición o en contradicción. Él se pasó varios años estudiando en varias universidades. Y durante las décadas previas, en estas universidades y en la Universidad de París ya se discutían ideas relacionadas con la rotación de la Tierra y el modelo heliocéntrico. No es que Copérnico lo descubriera todo en un día de inspiración. Esto se venía discutiendo durante varias décadas antes. Lo que hizo Copérnico fue aportar un modelo matemático. Copérnico propuso en detalle matemático lo que ya se conocía. Se puede explicar el movimiento de los objetos celestes de una manera más simple y coherente con un modelo heliocéntrico. Los teoremas de Ptolomeo ya habían sido formulados por varios astrónomos árabes varios siglos antes, pero el modelo Copérnico supuso una revolución en el mundo occidental y significó el comienzo del abandono de la filosofía aristotélica que no encajaba con las observaciones y cálculos matemáticos que estaban haciendo en el siglo XV. Pero el modelo de Copérnico no convenció a todos. Se vio que tenía errores. Por ejemplo, sus cálculos de las fechas de Semana Santa, los solsticios y otras importantes fechas, no eran mejores que los del modelo de Ptolomeo geocéntrico, el cual ese modelo había funcionado durante cientos de años. Y los naturalistas y los teólogos no se vieron obligados a abandonar el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Copérnico mismo se dio cuenta de que los movimientos observados de los planetas no coincidían con los predichos en su modelo, pero no los atribuyó a
a su modelo de órbitas circulares alrededor del Sol. Recordad, Aristóteles todavía seguía teniendo mucha influencia y él decía que todos los astros se mueven en órbitas circulares. Quizá estuvo demasiado atado a la filosofía aristotélica, ¿verdad? Y eso seguía atando a muchos pensadores de las universidades que en aquel entonces se veían confrontados tenían por un lado los cálculos matemáticos y por otro lado la filosofía aristotélica. Y por eso las autoridades clericales católicas recibieron el modelo heliocéntrico con un grado de escepticismo. Fijaos lo que le escribe Copérnico en el último año de su vida al Papa Pablo III. Puedo concebir fácilmente, Santísimo Padre, que tan pronto como algunas personas sepan que en este libro que he escrito sobre las revoluciones de los cuerpos celestes atribuyo ciertos movimientos a la Tierra, gritarán de inmediato que yo y mi teoría debemos ser rechazados. Bueno, resulta que no era tanto así, porque en las universidades de Bolonia, París y Padua ya estaban los pensadores hablando de estas cosas. No era tan extraño lo que estaba proponiendo Copérnico. A pesar de esa inseguridad, Copérnico afirmó su convicción y dijo, además, como el Sol permanece estacionario, lo que parece como movimiento del Sol se debe más bien al movimiento de la Tierra. Es decir, él afirmó su modelo heliocéntrico. Las autoridades y académicos católicos y protestantes recibieron el modelo heliocéntrico con reacciones mixtas, basándose en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Salmos 93 dice que el Señor también afirmó el mundo y no se moverá, ¿verdad? Otras versiones dice, la tierra está segura, no se derrumbará. Salomón afirma que sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Bueno, y estos textos, en vez de interpretarse de manera figurativa, se interpretaron como que la tierra estaba estática e inamovible. El texto más difícil es, por supuesto, el de Josué capítulo 10, en el que se describe que el sol se mantuvo fijo, ¿verdad? Y la luna también. Esos eran textos difíciles de explicar, todavía lo son difíciles de explicar. La Iglesia Católica se opuso al modelo de Copérnico basándose en el consenso de los padres de la Iglesia de los siglos anteriores, de quienes se decía que eran unánimes en la interpretación de los textos bíblicos relevantes según el modelo geoestático. Esto, amigos, sigue siendo un problema hoy día. Cuando atribuimos la verdad a algo en función de quién nos cuenta la verdad. Si nos las cuentan autoridades, el nombre importa mucho, entonces debe ser verdad. Cuando tenemos 20 médicos diciéndonos algo, debe ser verdad. Cuando tenemos 20 mecánicos de automóviles diciéndonos que el problema es A, entonces el problema debe ser A, aunque puede que el problema sea C, el problema de mi automóvil que no funciona sea diferente a lo que me dicen esos 20 mecánicos. Y así, y vivimos todavía en ese estado en el que muchas cosas de la ciencia no avanzan porque le atribuimos un grado de verdad en función de la cantidad de personas que lo afirman. Afirmar que la Tierra se movía era oponerse a las enseñanzas de los padres. ¿Y quién se va a oponer a las enseñanzas de los padres de la Iglesia? San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y otros muchos. Es como oponerse a lo que decide un conjunto de teólogos que se reúnen, 200 teólogos se reúnen y dicen tal cosa acerca de la Biblia. ¡Wow! Eso tiene mucha autoridad, porque estos teólogos evidentemente son personas conocedoras. Bueno, pero somos humanos y podemos equivocarnos en nuestras interpretaciones. Algunos teólogos argumentaban que como Dios es todopoderoso y podría haber creado múltiples mundos y uno de ellos podría ser con la Tierra en el centro. Bueno, pues ese puede ser nuestro universo, decían estos teólogos. Y pensar de otra manera era limitar el poder de Dios para crear. Por lo tanto, el modelo de Copérnico recibió amplias críticas, tanto teológicas, pero especialmente científicas. Y esto vamos a hablarlo más adelante, otro día, también en el contexto de Galileo,
cuyas críticas fueron fundamentalmente desde la ciencia y no tanto desde la teología, como se nos ha hecho entender en otros lugares. Copérnico sabía que su teoría enfrentaría oposición y que no podía probar el movimiento de la Tierra. Él no sabía cómo probar ese movimiento. Él hacía cálculos matemáticos acerca del movimiento, pero no sabía cómo probarlo. Y esa pudo ser la razón por la cual pospuso la publicación de su libro hasta que estuviera cerca de la muerte, aunque esto es debatible. Pero aparentemente Copérnico tenía miedo a la reacción de las autoridades de entonces. Bueno, ahí tenéis el modelo de Copérnico, la Tierra en el centro y los demás astros girando alrededor, pero esos astros encajados en esferas cristalinas, que es uno de los presupuestos de los antiguos griegos. Entonces los planetas no están flotando en la nada, en el exterior y girando, sino están sólidos dentro de unas esferas cristalinas. Así que eso también creaba su serie de problemas. El modelo de Copérnico reveló las contradicciones del modelo heliocéntrico con la cosmología aristotélica. Los naturalistas, pensadores, teólogos, filósofos empezaron a darse cuenta de que la cosmología aristotélica era insatisfactoria. Y sus argumentos eran convincentes en varios aspectos, y algunos pensadores trataron de refinarlos o acomodarlos a su comprensión de la Biblia y el cosmos. Es interesante que Copérnico nunca cuestionó la validez de la Biblia. Pero otros lo rechazaron como una descripción del mundo. Copérnico murió en 1543 sin que su teoría hubiera sido aceptada, pero hoy día los historiadores consideran su libro como un hito histórico de la ciencia. Pero la revolución científica no comenzó con Copérnico. La evidencia histórica no indica que tal revolución tuviera lugar y muchos historiadores contemporáneos de la ciencia están de acuerdo en que el auge de la ciencia moderna comenzó con los escolásticos en los siglos XII y XIII, en las universidades cristianas medievales de España, Francia, Italia, más de 400 años antes de Copérnico. Copérnico lo que hizo es poner el conocimiento matemático por escrito y proporcionar un modelo. Falleció Copérnico y a los 3 años nace Tycho Brahe, que era un astrónomo danés que trabajó en Dinamarca, Alemania y Praga. Y él se dio cuenta que el Almagest de Ptolomeo y las tablas astronómicas medievales tenían errores de cálculo. Observó la conjunción planetaria de Júpiter y Saturno de 1563 y miró las tablas copernicanas, tenían un desfase de varios días para la predicción de ese evento. Y entonces, el 11 de noviembre de 1572, además observó una supernova. ¿Qué es una supernova? Bueno, los astrónomos dicen que la supernova es una explosión de una estrella que explosiona, muere, y hay un aumento de luminosidad de muchos millones de veces su nivel normal. Eso ocurre muy pocas veces y algunas veces se ha podido observar. Este descubrimiento no fue bien recibido en su tiempo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la filosofía aristotélica, el universo es perfecto y es estable y las estrellas deben ser perfectas e inmutables. ¿Qué es eso de que una estrella revienta, explota? Eso no encaja en el mundo perfecto de Aristóteles. Además, esto junto con la propuesta de Copérnico de que la Tierra no es el centro del mundo, pues creó una agitación considerable. Y se empezó a descartar la cosmovisión aristotélica de que el universo es inmutable porque simplemente no funcionaba y no era como ellos estaban observando el universo. Tycho Brahe propuso un modelo copernicano modificado. Los planetas giran alrededor del Sol, decía él, y el Sol y el conjunto de los planetas giran alrededor de la Tierra estática. Volvemos a un modelo pseudo-geocéntrico, ¿verdad? La Tierra sigue en el centro, de alguna manera.
aunque su modelo era erróneo, los desarrollos matemáticos de Brahe, usando instrumentos muy rudimentarios, pensad que todavía no existían los telescopios, fueron grandes avances en aquella época. Y él falleció en Praga y le dejó sus notas a su pupilo Kepler. Y aparece Kepler en la escena. Y esto va a ser lo último que tratemos hoy. Vamos a hablar un poquito de Kepler. ¿Quién fue este personaje? Bueno, Kepler era un cristiano profundamente convertido. Él era además un formidable matemático y recibió las notas, las anotaciones, las libretas de Tycho Brahe y formuló 3 leyes del movimiento planetario. Él inicialmente se dio cuenta de que algunos de los cálculos de Brahe eran erróneos y en su estudio se dio cuenta de que los errores no podían resolverse manteniendo el modelo copernicano y de Brahe teniendo órbitas circulares. No, tenía que ser otra cosa. La única manera de encajar los datos y los cálculos era con órbitas elípticas. Y esto fue su primera ley de movimiento planetario. Kepler afirmaba que el universo mostraba la marca del diseño divino. En sus cálculos matemáticos, él encontraba que la mano de Dios estaba ahí, presente en el universo. Él no era un místico, sino un hombre de su tiempo, devoto y al mismo tiempo racional al mismo tiempo. Y esto nos enseña que para él la idea de conflicto entre ciencia y religión, bueno, él no conocía ese concepto, para nada, no existía conflicto. Él usaba los dos, era devoto y racional, matemático y religioso, un cristiano devoto que ejemplifica el apoyo mutuo entre la ciencia y la religión. Para Kepler no había tal cosa como conflicto entre la ciencia y la fe. Por lo contrario, él hablaba de lo que se venía hablando ya en siglos anteriores, la idea de los 2 libros, el libro de la Biblia y el libro de la naturaleza, que eran compatibles y se apoyaban, reconociendo a Dios como el autor de ambos. El libro de la naturaleza era la creación de Dios, perfectamente expresada como en lenguaje de matemáticas. Nuestro anfitrión, el doctor Luciano González, lo puede confirmar muy bien porque él es matemático. Y a mí me maravilla porque las matemáticas no son precisamente mi fuerte, pero cuando las veo, las percibo, las uso en mi trabajo científico, me doy cuenta de que realmente reflejan la mano de Dios. Kepler creía que la naturaleza era un libro en el que Dios había escrito su plan divino. La mente humana estaba idealmente dotada para comprender la estructura del mundo. ¿Cómo se comprendía la estructura del mundo? Por medio de las matemáticas. Veía a Dios como un músico interesante, ¿sabéis? Para él, Dios había hecho una composición armónica expresada en los periodos de los planetas. Es interesante que la música se basa en las matemáticas. Un periodo es el tiempo que tarda un planeta en orbitar alrededor del Sol y depende de la distancia del planeta a la estrella. Los planetas más cercanos al Sol tardan menos tiempo en orbitar que los planetas más lejanos. Entonces vamos a ver este breve vídeo, a ver si podemos verlo, no estoy seguro. No sale. Cuestiones de la tecnología, me imagino que pueden ustedes encontrarlo después. Es un vídeo muy cortito de unos poquitos minutos. El modelo heliocéntrico de Kepler colocó al Sol empujando activamente a los planetas en sus órbitas con una fuerza invisible. Es decir, los planetas giraban alrededor del Sol, pero no encajados en esferas rígidas de cristal, sino empujados por una fuerza invisible que él no sabía explicar. La explicación para esa fuerza invisible llegaría décadas más tarde con otro personaje muy importante en la historia de la ciencia, llamado Isaac Newton. Con sus argumentos matemáticos refutó la cosmología de Aristóteles en la que el cosmos eterno estaba animado por un alma universal.
Para Kepler el universo funcionaba como un reloj cuyos mecanismos y precisión son la expresión del poder de Dios. Dios es un artista que compone música y la música la expresa de manera natural, entre otras formas, en el movimiento perfecto de los astros, que se puede expresar de manera matemática. Sin embargo, su misión no era mecanicista, como un mundo que funciona por sí mismo, sino que se rige por la providencia de Dios. Kepler se sentía privilegiado de entender los secretos ocultos de las matemáticas en el universo, que eran una expresión de la mente de Dios. Y si ustedes leen los escritos de Kepler, son una maravilla. Se van a dar cuenta de cómo él usa las matemáticas para tratar de expresar su concepto de cómo piensa Dios, de cómo piensa y cómo actúa Dios. Dios había elegido algunas de las ideas matemáticas de su mente para comunicarse con los seres humanos y que pudieran ellos reconocer que Dios es poderoso y creador. Él murió en 1630 dejando una explicación precisa de cómo se mueven los planetas y una confirmación matemática del heliocentrismo. El heliocentrismo quedó confirmado matemáticamente y a partir de entonces en las universidades europeas se empezó a adoptar de manera sistemática. Y Kepler lo hizo con una incesable fe cristiana y trabajando en las tradiciones medievales de las universidades. Es decir, Kepler ni Copérnico antes de él surgieron así de la nada, inspirados de golpe e hicieron una revolución ellos. Ellos venían fundamentados en los conocimientos que ya se venían discutiendo en las universidades de París, Bolonia, Padua y Oxford desde el siglo XII. Pero ellos le dieron forma matemática y las publicaron. Estos eran hombres humildes, rigurosos, metódicos y que daban gloria a Dios por sus descubrimientos, mostrando que la ciencia y la teología, la religión y la fe no son en absoluto incompatibles. Y poco después llega otro hombre que se llama Galileo Galilei. Y aquí hemos oído historias acerca de él, de conflictos, ¿verdad? Entre la Iglesia y la ciencia, entre la Iglesia y Galileo. Bueno, pero esto requiere un tratamiento en detalle, porque los historiadores han ido revisando esta historia, han encontrado nuevos documentos, han encontrado nuevos aspectos de la historia y necesitamos hacer un análisis, una revisión de lo que pasó con Galileo y qué pasó con la ciencia y qué pasó con la religión en su época. Pero esto es una historia para otro día. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, doctor Esperante, muchas gracias por la plática. Y yo creo que nos quedamos esperando la próxima episodio, cuando hablemos sobre la experiencia de Galileo, ¿verdad? Que a todos nos intriga y siempre se puede observar desde diferentes ángulos. ¿Ok? Vamos a invitar pues al público que nos manden sus preguntas, sus comentarios. Hay una pregunta, doctor, aquí la estás viendo, me imagino, y quisiera que digas algo porque yo sé que próximamente vas a ir a Ararat a ver algo por allá sobre el arca de Noé. Hay aquí una pregunta que hace Obed Mondragón Martínez, tú la ves allí. Dice, excelente, muchas gracias por estos videos. Y comenta la persona, está profetizado que el arca de Noé se encontrará en el tiempo del fin. ¿Qué tan cerca estamos de encontrar el arca de Noé? Repito, quizás no está muy conectado con lo que estás hablando, pero parece que dentro de poco tú estarás envuelto en un proyecto asociado con esto. No sé si puedes comentar algo al respecto. Bueno, no está nada conectado con el tema que he presentado hoy. Así que es una pregunta así,
sorpresa y vamos a ver. No conozco que esté profetizado en algún lugar que aparezca, que se halle el arca de Noé. Yo no lo he leído en ningún lugar de la Biblia y no sé si Elena White habla de ello. Puede que sí, yo no lo conozco. Y sí, formo parte de un grupo de científicos que tenemos programado una visita al área del Ararat. Pero eso es todo lo que puedo contar hasta ahora. Ok, muy bien. Ahí está la respuesta para Obed Mondragón. Ahora, doctor Esperante, hay otro comentario allí de Armando Matus. Dice, la vez pasada lo sentí a favor de la contrarreforma. En la plática anterior, dice, sintió que estabas a favor de la contrarreforma. ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, claro. Me sorprende eso. Nunca se me había pasado por la cabeza. No. Yo no apoyo ni una cosa, ni otra, ni nada en particular. Yo leo la historia, examino la historia y entonces la historia me aporta cierta información y claro, la historia la tenemos que interpretar también, claro, por supuesto. Pero lo que nos estamos dando cuenta es de que ciertas ideas que teníamos acerca del pasado, de los pueblos, de las culturas y de los personajes, quizá no son del todo correctos. Por ejemplo, de Galileo, y lo hablaremos en la siguiente presentación. A Galileo se le ha presentado como alguien que estaba en oposición y en conflicto con la Iglesia, o que la Iglesia estaba en oposición a la ciencia. Y quizá creo que hay que matizar algunas cosas. De nuevo, esto lo hablaremos en el siguiente capítulo. Y con respecto a si yo estoy a favor de la contrarreforma, wow, la verdad es que ese concepto me sorprende, porque no es así. Simplemente que la idea de que en la Edad Media no hubo progreso científico y tecnológico no es sólida. Hubo avances, hubo progreso, no como tan grande como a partir del siglo XV en la Edad Moderna o en los tiempos que vivimos ahora, pero no fue un estancamiento completo y global de cero crecimiento. Ese concepto necesitamos modificarlo. Es cierto que el acceso a la educación, a la lectura, al estudio y el acceso en concreto a la lectura de la Biblia era restringido, era muy poco. En primer lugar, porque apenas existían documentos traducidos. Eso es un aspecto importante que hay que recordar. Sí, había poco acceso a la lectura de la Biblia o a la lectura en general, pero eso no significa que la sociedad en general estuviera cerrada al crecimiento tecnológico, científico. Hubo avances, claro que sí, incluso también en la literatura. Muy bien. La persona que estaba preguntando hace un momento sobre lo que comentaste del arca de Noé, dice que ella se refiere al arca del pacto, no al arca de Noé. No sé si tienes algún comentario para él. Dice que lo que está profetizado que se encontrará antes del fin del tiempo es el arca del pacto, no el arca de Noé. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Bueno, doctor Luciano, estas preguntas realmente no corresponden con este tema. Ok. Puedo comentar, pero le ruego que centremos las preguntas en el tema que hemos tratado hoy.
De nuevo, no conozco ninguna profecía que indique que se vaya a hallar el arca del pacto, pero eso puede ser debido a mi ignorancia del tema, no que no exista tal profecía. Está bien. No estoy involucrado en ningún descubrimiento relacionado con el arca. Ok, doctor, está bien, no hay problema. Vamos a ver la siguiente pregunta que acaban de enviar, la envió Emanuel Kamal Chan. Dice, gracias por esta plática. La pregunta que tengo es si el trabajo de Copérnico es más relevante que el trabajo de Aristarco de Samos, el cual se considera el primero en proponer el heliocentrismo. Oh, una fantástica pregunta. Bueno, la relevancia de un trabajo siempre es difícil de medir en comparación con otros, pero la gran aportación de Copérnico es que hizo una síntesis matemática escrita y la publicó, mientras que Aristarco dejó apenas unas ideas, ¿verdad?, que se transmitieron y también por escrito, pero Copérnico hizo una síntesis matemática. Entonces, el concepto de Copérnico quizá es más relevante que el de Aristarco porque tenía el elemento matemático. Claro, sí. Hizo todo un compendio. Eso lo convierte en más relevante, por supuesto. Claro. Muy bien. Mientras llegan otras preguntas, hago una pequeña pausa, doctor, nomás, para invitar a nuestro público para el siguiente sábado. Recuerden, hermanos y amigos que nos escuchan, el siguiente sábado tendremos al doctor Salomón Huancahuire. Él es catedrático y director general de investigación en la Universidad Peruana Unión. Él nos estará presentando la conferencia Evidencias de diseño en el plegamiento proteico. Él es especialista en estos asuntos de bioquímica y sin duda tendrá una presentación bastante interesante también. Ahí está en la pantalla, la pueden ver. Evidencias de diseño en el plegamiento proteico, próximo sábado. Les aviso que probablemente hagamos un cambio de horario. Vamos a verlo en la semana. Si hacemos un cambio de horario, esta conferencia será de 4 a 5 de la tarde. Durante la semana avisaremos a través de las diferentes redes sociales si haremos el cambio o no. Pero por lo pronto les pedimos que estén atentos para el próximo sábado y nos puedan acompañar con esta conferencia por nuestro compañero, el doctor Huancahuire, desde el Perú. No sé si han llegado más preguntas para el doctor Esperante de nuestro público. El último comentario. Estaría bueno. Hay una sugerencia, doctor Esperante, para ti ahí que la estás leyendo de seguro. Dice, estaría bueno que desarrollara un tema sobre la influencia del protestantismo en el desarrollo científico y técnico. Sí, importantísimo. Hoy ya he hablado de ello sin mencionarlo. Kepler era protestante. Entonces, pero sí, fundamental. Pero es necesario que recordemos que la ciencia se desarrolló fundamentalmente, la ciencia como hoy la entendemos, se desarrolló en Europa occidental, en el seno del cristianismo, en términos abarcantes, tanto en el contexto católico como en el contexto protestante. Pero es interesante, me imagino que la persona David está haciendo esta sugerencia porque sabemos que los conceptos protestantes acerca de Dios, del lugar del ser humano en la creación y de la naturaleza, favorecían el desarrollo científico. Y el concepto de pecado también y de salvación. Esos conceptos favorecieron el desarrollo científico, especialmente en los países donde predominaba el protestantismo. Muy bien.
Armando Matus está preguntando cuándo será la próxima plática. No sé si, Armando, te refieres a la próxima plática del doctor Esperante, en cuyo caso la plática será quizá por septiembre, la próxima plática de él. Si te refieres a la plática de la serie que estamos teniendo ahorita mismo, pues la próxima plática, como mencioné hace un momento, será el próximo sábado. Así que estás invitado a todas las conferencias. Todos los sábados a las 3 de la tarde tenemos estas conferencias. Quizá cambiemos de horario, pero ahí estamos. Ahí estamos transmitiendo cada sábado por la tarde. Doctor Esperante, pues ya no hay más preguntas del público. Yo creo que todo quedó bien entendido por ellos, por las personas que escuchan. Así que nos queda, doctor Esperante, pues agradecerte por la buena disposición que tienes para acompañarnos. Y la próxima plática, que va a ser en septiembre por allá, pues estamos aquí ya, gente que está preguntando cuándo va a ser tu próxima plática. Así que los invitamos para que nos acompañen también. Y doctor, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu participación y esperamos contar nuevamente con tu apoyo para la segunda temporada de estas pláticas. Agradecemos a los ingenieros, al ingeniero David Cárdenas, al maestro Tennyson Chiray por su apoyo en la transmisión de este programa y al público que amablemente nos acompaña. Nos veremos entonces el próximo sábado con el favor de Dios. Que tengan todos muy buenas tardes.